saludo muy especial para todos, bienvenidos. Mi nombre es María Camila Villa Gutiérrez, yo soy abogada recién egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y actualmente soy parte del área de legal e impuestos de la firma Auren Consultores en la ciudad de Medellín. El día de hoy queremos compartir con ustedes dos normatividades recientes que están siendo discutidas en el ámbito laboral. La primera de ellas es la Ley 2088, Ley de Trabajo en Casa, y la segunda, el Decreto 526 de 2021, decreto que habilita a la firma electrónica para ser utilizada en el contrato de trabajo. Empecemos entonces con la Ley de Trabajo en Casa. Como antecedentes de esta norma, tenemos que antes de 1750 las personas trabajaban mayoritariamente desde sus casas y fue a partir de la Revolución Industrial donde se dio esa migración de los trabajadores desde sus casas hacia las empresas y hacia las fábricas. Desde allí ha sido visto el teletrabajo como un privilegio, pues no todas las personas pueden tener acceso a esta modalidad de trabajo, solamente aquellas que tengan las tecnologías de la información necesarias y aquellas que su cargo se los permita. Es así como en los años 2000, a raíz de la crisis económica en América Latina, se plantearon nuevas formas de organización de trabajo que permitieran la disminución de costos operativos en las empresas. Allí se empezó a implementar el teletrabajo en América Latina. Sin embargo, los dos antecedentes principales de esta modalidad de trabajo en casa son la Ley 1221-2008, Ley de Teletrabajo, y por supuesto la pandemia ocasionada por el COVID-19. Tenemos que la ley 1221, la ley de teletrabajo, es una ley que también implica que el trabajador esté por fuera de la empresa, por fuera de la oficina trabajando, pero que esta modalidad no fue la más efectiva al momento de ser declarado el virus COVID-19 como una pandemia en Colombia, porque esta modalidad de trabajo consagra una serie de requisitos y una serie de rituales que son un poco complejos para los empleadores implementarlos, y más si estamos hablando de una situación de emergencia, una situación que hay que solucionarla de manera rápida. Es por ello que el Ministerio de Trabajo el año pasado, 2020, impartió las circulares 21 y 33, en las cuales distinguió el trabajo en casa como una modalidad distinta al teletrabajo. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas particularidades como tal del trabajo en casa en comparación con el teletrabajo. Por ahora definamos qué es el trabajo en casa. Esta nueva normativa nos indica que el trabajo en casa es una nueva modalidad en la cual el trabajador va a desempeñar transitoriamente sus funciones por fuera del sitio en el que normalmente las realiza. ¿Por qué va a realizar esas funciones de manera transitoria? Porque lo que da lugar al trabajo en casa son circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. Y es esta la razón por la cual esta modalidad de trabajo no va a ser permanente, sino que su esencia es que sea transitoria. Además, en esta nueva modalidad vamos a privilegiar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero no se va a limitar como tal al uso de estas tecnologías como si lo es en el teletrabajo. Como características principales del trabajo en casa tenemos, ya les conté acerca de las circunstancias que dan lugar al trabajo en casa, que son excepcionales, ocasionales y transitorias, y que a raíz de eso su duración va a estar limitada en el tiempo, es decir, vamos a tener que este trabajo en casa va a ser por un término de 3 meses, prorrogables por un término igual, por una única vez, o hasta que esas circunstancias excepcionales que dieron lugar a este trabajo en casa pues persistan. En cuanto al pago de acreencias laborales, es decir, todo lo que son salarios, prestaciones sociales, recargos, trabajos suplementarios o descansos remunerados, estas acreencias no van a tener ninguna variación, es decir, van a seguir causándose de manera normal como si estuviéramos trabajando en el lugar habitual en el que se desempeñan todas las funciones del trabajador. Lo mismo sucede con los aportes a seguridad social y para fiscales, es decir, no hay ningún cambio en cuanto a estos. Lo único que cambia es que en cuanto a la ARL, al empleador le surge una nueva obligación, y es la de reportar ante la ARL el nuevo lugar de desempeño de las funciones del trabajador para efectos de modificar la cobertura del riesgo laboral. Esta nueva ley también nos incluye un nuevo auxilio, el auxilio de conectividad, que va a ser el reemplazo del auxilio de transporte. Tendrán derecho a este auxilio las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Y en todo caso, todos los que trabajen desde casa van a tener derecho a la desconexión laboral. ¿Qué significa? Que el trabajador va a poder disfrutar de sus tiempos de descanso, de sus permisos, licencias, vacaciones, de manera que el empleador no podrá formularle órdenes o requerimientos durante ese tiempo, solamente durante la jornada laboral. Como ya también se los indiqué, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones van a ser importantes en este trabajo en casa, pero no van a ser indispensables como si lo es, por ejemplo, en el teletrabajo.
En todo caso, el empleador conserva la facultad de determinar unilateralmente esa modalidad o esa habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan esas circunstancias que dieron lugar a implementar esa modalidad, es decir, las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. Y además, el empleador también conserva la facultad de seguir realizando evaluación del desempeño del cumplimiento de metas y las demás funciones que realiza el trabajador dentro de la empresa. Para ello, el empleador podrá supervisarlo y podrá determinar la manera en la cual quiera realizar este seguimiento. Bueno, nos surgen unas nuevas obligaciones para el empleador. La primera de ellas es notificar al trabajador acerca de la habilitación del trabajo en casa e indicarle cuál va a ser el tiempo durante el cual va a estar bajo esa modalidad. Siempre debe quedar notificado, preferiblemente por escrito. Además, deberá brindarle capacitación al trabajador en cuanto al uso adecuado de las TIC, deberá informar a la ARL, como ya les informé también, la dirección en la cual se efectuarán las actividades y también el empleador deberá dar a conocer a los ciudadanos y a los usuarios mediante su página web los canales oficiales mediante los cuales va a seguir prestando el servicio de manera virtual para que en todo caso esa nueva modalidad de trabajo no implique como un retroceso o demoras en la calidad y en la prestación del servicio. Ahora sí, miremos a fondo las diferencias con el teletrabajo. Tenemos diferencias y tenemos similitudes. Dentro de las similitudes ya vimos que el pago de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales no va a variar por la modalidad de trabajo que se desempeñe, sea teletrabajo o trabajo en casa. Además, en ambas modalidades se va a conservar el límite de la jornada máxima y el pago de horas extras y recargos. En un principio, cuando surgió la ley del teletrabajo en 2008, se había determinado que los teletrabajadores no iban a tener derecho a esa jornada máxima y al pago de horas extras. Sin embargo, debido a una sentencia reciente de la Corte Constitucional, la sentencia C-103 de 2021, estableció que también los teletrabajadores van a tener derecho a la jornada máxima y al pago de horas extras. Ahora sí, miremos una diferencia clave. Como ya se los he indicado, las circunstancias ocasionales o excepcionales que dan lugar a la modalidad del trabajo. Estas circunstancias solo las vamos a encontrar en el trabajo en casa, en el teletrabajo no. Y debido a estas circunstancias, la transitoriedad de la modalidad de trabajo solo la vamos a encontrar en trabajo en casa y no en teletrabajo, porque se entiende que si pactamos una modalidad de trabajo como el teletrabajo, esa modalidad no va a ser transitoria, sino que tiende a ser permanente, mientras que sabemos desde un inicio que el trabajo en casa va a ser transitorio siempre y en todo momento. El trabajador en ambas modalidades va a conservar ese derecho a la desconexión laboral, ese derecho a poder disfrutar de sus descansos, ese derecho a poder estar en función de sus actividades y en función de los requerimientos del empleador solamente cuando esté dentro de su jornada laboral. Y en cuanto a las TIC, al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, estas son necesarias, son fundamentales, esenciales en el teletrabajo. En el trabajo en casa se privilegia el uso de estas, pero no son indispensables para que se configure esta nueva modalidad de trabajo. En cuanto a la existencia de un acuerdo entre trabajador y empleador para implementar una u otra modalidad de trabajo, encontramos que el acuerdo es fundamental en el teletrabajo. En el trabajo en casa no, porque el empleador conserva esa facultad unilateral de enviar a su trabajador a trabajo en casa, mientras que en el teletrabajo siempre debe mediar este acuerdo. Unido a esto, el empleador en el trabajo en casa va a conservar esa facultad de retornar al trabajador a su puesto habitual de trabajo, mientras que en el teletrabajo el empleador podrá hacerlo, el empleador sí podrá retornarlo, pero teniendo en cuenta que si el teletrabajador fue contratado en esta modalidad de trabajo desde un inicio, para poder enviarlo ahora a una oficina o las instalaciones de la empresa, tendrá que mediar un acuerdo porque va a haber una modificación del contrato de trabajo. Entonces, en este caso, sí debería, no hay una facultad unilateral del empleador para retornarlo a la empresa, sino que sí debe mediar acuerdo en el teletrabajo. En el trabajo en casa, sí es unilateral la facultad del empleador. Y por último, como también se los he mencionado, el teletrabajo implica una modificación del reglamento interno de trabajo y no solo el reglamento interno de trabajo, sino también del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, mientras que en el trabajo en casa no nos exigen el cumplimiento de estas formalidades ni de estos requisitos. Es una de las grandes diferencias y es lo que nos impidió en un momento implementar este teletrabajo durante la emergencia por COVID-19. Bueno,
Ahora hablemos un poco sobre la firma electrónica en el contrato laboral. Como lo vimos, el decreto 526 de 2021 habilitó para que el contrato individual de trabajo pueda ser firmado electrónicamente siempre y cuando se cumplan las condiciones de firma electrónica establecidas en normatividades anteriores. Y esta firma podrá ser implementada por ambas partes, es decir, empleador y trabajador, o por una de ellas. Para que el contrato laboral sea firmado electrónicamente, deberá cumplir con la totalidad de los requisitos del artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, que son los requisitos básicos de todo contrato de trabajo que los vemos enumerados en esta pantalla. Ahora bien, ¿cuáles son las firmas que se permiten para firmar electrónicamente un contrato laboral? Tenemos la firma electrónica y la firma digital. La firma electrónica como aquella obtenida por métodos como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas. Y la firma digital como aquel valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que por un procedimiento matemático se sabe que una persona fue la que firmó efectivamente cierto documento y que el documento no ha sido modificado posteriormente. Hay quienes afirman que la firma escaneada hace parte de la firma electrónica, que es una especie de firma electrónica, puesto que esa sería un dato biométrico. Sin embargo, es un poco riesgoso afirmar que este decreto nos está autorizando para firmar con firmas escaneadas el contrato de trabajo y es mejor esperar a un pronunciamiento posterior por el Ministerio de Trabajo y por ahora quedarnos con que la firma electrónica y la firma digital van a tener los mismos efectos que una firma manuscrita y por ello podrá firmarse el contrato laboral mediante estas firmas. En cuanto a la adopción de estas firmas, el empleador deberá proveer los medios necesarios al trabajador para que éste firme también electrónicamente el contrato, porque en ningún caso podrá producirle un costo al trabajador firmar electrónicamente este contrato de trabajo. Además, el empleador deberá garantizar la gestión documental de los contratos de trabajo firmado electrónicamente y deberá proteger su autenticidad, integridad y disponibilidad. Por último, en cuanto a la vigencia de esta firma electrónica en el contrato de trabajo, la vigencia va a ser la misma del contrato o de trabajo como tal o de sus modificaciones. Sin embargo, esto no significa que al momento de terminar el contrato de trabajo la firma va a perder su validez, no. Al terminar el contrato de trabajo, igual tanto contrato como firma van a continuar con su validez, eficacia y fuerza probatoria. Y ya eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho.